En un frío día de septiembre, el refugio de Luisiana permanecía tranquilo y solitario. Pero de repente, hubo un fuerte estruendo. La policía cargó contra el refugio y arrestó a un anciano frágil y enfermizo en una silla de ruedas. El hombre diabético de 70 años, con problemas cardíacos, fue esposado y se lo llevaron los oficiales, pero ¿por qué la policía quería llevarse a este hombre frágil y arrugado? De ninguna manera podría ser peligroso. Deberían internarlo en un hospital, no encerrarlo. No te preocupes, no te sientas mal por este hombre todavía. Este no era un anciano común. Este era un hombre que guardaba los secretos más oscuros del mundo. Un tipo que en su juventud afectó muchas vidas. Este hombre enfermo era Samuel Little. Si crees que los asesinos en serie que han matado a 20 o 40 víctimas son horribles, entonces este hombre es la encarnación del infierno. Samuel Little confesó en ese momento el asesinato de 93 mujeres en todo Estados Unidos. El FBI verificó alrededor de 50 de los 93 asesinatos confesados por este demente, con muchos más pendientes aún por confirmar. Este hombre tenía un registro de arresto de 100 páginas que detalla los tiempos de crimen durante 6 décadas. Sin duda, este es el mayor número de víctimas verificadas en la historia estadounidense de asesinos en serie, haciendo de Samuel Little el asesino en masa más mortífero de todo Estados Unidos. No solo eso, sino que Samuel Little era el perpetrador que pasó más tiempo sin ser atrapado. Fue arrestado un total de 100 veces en su vida y pasó 10 años en prisión. Pero aún más impactante que estos números es su confesión. Samuel tenía pocas visitas en prisión. Generalmente era un hombre amigable y llamaba a las mujeres bebés. Incluso firmaba sus cartas con «Dios los bendiga». Pero quien pasó suficiente tiempo con él tuvo pesadillas y nunca pudo recuperarse de eso. Estos visitantes pasaron días siendo perturbados y asustados. Unas pocas conversaciones fueron todo lo que necesitó el hombre para hablar sobre su siniestra vida. Sabía lo que los visitantes venían a escuchar, y con mucho gusto se los dio. El 7 de junio de 1940 nació el asesino en serie más prolífico de Estados Unidos. Samuel McDowell, también conocido como Samuel Little, no tuvo una infancia fácil. Bessie May, la madre del pequeño Samuel, tenía 16 años cuando dio a luz. No solo era joven y pobre, sino que también era una prostituta. Sí, con todas las letras. Además del trabajo, Bessie trabajó como empleada doméstica. Paul McDowell, de 19, era el padre de Samuel. Realmente no parece el mejor de los comienzos, ¿cierto? Pero eso no es lo peor. Según algunas fuentes, Bessie May dio a luz a Samuel Little mientras cumplía condena en la cárcel. Samuel fue abandonado por su madre adolescente justo después de que él naciera. Su madre lo dejó a un lado de la carretera para que se las arreglara solo. Afortunadamente para Samuel, su abuela lo acogió y lo trasladó a Lorain, Ohio, donde se acabó criando este joven chico. Samuel ya había tenido un comienzo difícil y no tenía muchas esperanzas de vida. No estarías muy lejos de la verdad si sabes que aquí es donde surgió su odio por las mujeres, su miedo al abandono, el rechazo y el enojo con su madre. Todo se proyectó en sus víctimas. Él lo tomó todo sobre otras prostitutas, como venganza por lo que su madre le hizo. Pero nuevamente, eso es solo una teoría. Puede ser cierto, o podemos estar muy lejos de todos modos. De momento, continuemos con sus primeros años de vida. Samuel fue criado por su abuela en Ohio, donde comenzó la escuela. Fue admitido para asistir a la escuela secundaria Hawthorne, pero al igual que en la mayoría de estos casos, Samuel no tuvo un momento fácil en la escuela. Más bien, llegó a su vida criminal bastante temprano en su vida. Y es que Samuel cometió su primer delito en la escuela secundaria. El chico tuvo problemas en la escuela por robar, y fue enviado a un colegio reformatorio especialmente para adolescentes. En 1954. Tenía problemas para mantener la disciplina y el nivel académico con no menos de 47 informes disciplinarios en su contra, por lo que también tuvo que abandonar el reformatorio. Incluso cuando era niño, Samuel no era un chico normal. Este niño aparentemente inocente tenía una mente llena de pensamientos siniestros. Por ejemplo, comenzó a desarrollar pensamientos desde temprano en su infancia. Según sus declaraciones, los pensamientos de Samuel, y eso comenzó cuando él era solo un pequeño niño. Esta fantasía comenzó con él, sentado, viendo a su maestra de jardín de infantes tocarse el cuello. Otro incidente que se sumó a sus pensamientos ocurrió alrededor del 3er grado, donde, según lo dicho por Little, una niña de ojos verdes saltones sostuvo una mirada con Little mientras se acariciaba el cuello. Según la mente de Little,
Esta niña conocía su oscura debilidad y se burlaba de él, mirándole el cuello. Este incidente fue el punto focal que dio origen a su obsesión. No solo tenía pensamientos aterradores, sino que también mostró interés en leer historias de crímenes reales. Cuando era adolescente, Samuel coleccionaba revistas de crímenes verdaderos, especialmente aquellas que involucran sus representaciones favoritas: mujeres asfixiadas y estranguladas. ¿Quién hubiera adivinado que esta fantasía sexual de un niño terminaría siendo la raíz del trauma para 93 mujeres en su familia, costándole la vida a esas mujeres? Samuel también mencionó que tenía dificultad para mirar el cuello de las personas sin que le invadiera la compulsión de lastimar a esa persona. Curiosamente, Samuel podía restringir esta compulsión con sus amigos y familiares porque, según él, amaba a esas personas y no quería lastimarlas. Por lo tanto, evitó mirarles el cuello por completo. Little mencionó que eligió a sus víctimas basándose en el atractivo de su cuello. Así pues, Samuel cometió su primer crimen cuando apenas era un adolescente de 16 años. Comenzó con un robo menor e intentó forzar la entrada a una propiedad en Omaha, Nebraska. En 1956, Little fue encerrado en detención juvenil durante 4 años. Eso parece bastante tiempo, ¿verdad? Sí. Es cierto que 4 años de vida se fueron así como así. Sin embargo, no pareció tener el efecto deseado en el joven Samuel. Después de salir de la detención juvenil, Samuel fue arrestado nuevamente a los 21 años, esta vez por un robo en toda regla. Little había irrumpido en una tienda de muebles en Lorena y fue sentenciado a 3 años de prisión. Esta fue su primera experiencia real en prisión. No obstante, fue liberado en 1964. Al parecer, no escatimó en ningún crimen. Samuel Little, tal parece, estaba destinado a ser un criminal. Después de su liberación en 1964, el chico nuevamente se metió en problemas y lo encerraron de nuevo por sus acciones. Después de eso, su ola de crímenes tomó nuevas alturas. Él siguió teniendo frecuentes enfrentamientos con la ley. Y es que este asesino en serie en potencia no vivió una vida estática, ya que viajaba mucho. De un estado a otro, él estaba en todas partes. Samuel robaba con frecuencia en tiendas y a menudo se le notaba vendiendo productos desde el maletero de su automóvil. Little también afirmó que durante este tiempo en prisión practicaba boxeo y se refería a sí mismo como un luchador profesional. Samuel fue arrestado por agentes de policía unas 26 veces, en 11 estados diferentes, entre 1957 y 1975. Fue arrestado por delitos que incluían fraude, robo en tiendas, robo a mano armada, allanamiento de morada, conducción bajo influencia, solicitud de una trabajadora sexual, asalto agravado, ataques a funcionarios gubernamentales y delitos sexuales. ¿Cómo es que este tipo pudo seguir libre tras todo esto? Esa es, sin duda, una de las cosas más extrañas sobre la historia de Samuel Little. El asesino en serie pasó una gran parte de su vida entrando y saliendo de la cárcel por todo el país antes de ser acusado de asesinato. Sorprendentemente, durante todos estos tiempos difíciles y todos estos crímenes, tenía una pareja romántica constante. Sí, eso nos impacta también viendo su necesidad de lastimar a las personas. Dicho esto, veamos cómo se conocieron. Little pasó tanto tiempo en las cárceles que de hecho conoció a su primera novia de mucho tiempo, allí. Samuel Little se encontró con Aurelia Jean Dorsey por primera vez, a finales de 1971. Samuel fue arrestado con su entonces novia, Lucy Medero, en 1971, cuando robó una gasolinera en Westlake, mientras viajaba a Cleveland desde Florida. Mientras estaba en la cárcel esperando su audiencia judicial, fue acusado de agresión agravada y sodomía. A finales de año, el caso de Little comenzó a aparecer en los titulares, mientras que el caso de su novia fue eclipsado. La policía y el tribunal se olvidó del caso de Lucy y la dejaron en una celda decrépita durante 6 meses, sin ningún cargo. Esto fue lo que le dio tiempo para planificar su salida. Ella tenía un plan para ir en contra de su novio y le dijo a su compañera de celda, Jean, que testificara contra Samuel. El incidente aparentemente tocó la fibra sensible de Jean, porque de alguna manera logró comunicarse con Little en la cárcel y le contó sobre el plan de su novia para hundirlo. La prisión estaba tan decrépita que los reclusos podían comunicarse a través de agujeros y grietas en las paredes y el techo, lo que le dio a Samuel la ventaja, y gracias a esta pieza,
El equipo legal de Samuel estaba listo y era capaz de vencer la acusación. Este pequeño acto leal de Jean encendió un sentimiento de admiración en Samuel. Se juntaron a pesar de que Jean era 30 años mayor que Samuel. Después de eso, la pareja se volvió inseparable hasta la muerte de Jean. Samuel describió a Jean como sin belleza y dijo que admiraba su lealtad y su trabajo como la lección que ella le enseñó. Habría sido un gran momento si este no fuera un documental sobre el asesino en serie más mortífero de Estados Unidos. Jean fue una verdadera roca en la vida de Little, siguiéndolo en cada uno de sus esfuerzos. Jean apoyó demasiado a Samuel, acompañándolo y ayudándolo en sus crímenes menores. No fue solo el corazón del asesino lo que ella se robó. Jean y Samuel viajaban y se hospedaban en moteles incompletos, mientras se ganaban la vida robando y vendiendo artículos robados. Jean aparentemente le enseñó el arte de robar en tiendas y poco a poco lo describió como un maestro ladrón. La pareja robó miles de dólares en valor de electrónicos, ropa y cigarrillos alrededor de todo el país. La pareja a menudo recogía a sus cómplices. Uno de sus cómplices, Danny Beckles, un joven de 19 años, fue arrestado en relación con uno de los robos. Mientras daba su declaración a la policía, Beckles declaró que la pareja pasaba el día robando en tiendas, vendiendo los artículos robados y luego registrándose en moteles baratos. Cuando se les preguntaba sobre cualquier información sobre los presuntos asesinatos y crímenes sexuales, Beckles comentaba que Little nunca mencionaba a ninguna mujer, porque Jean era una compañera celosa. Little no hablaba de mujeres ni nada porque la señora Dorsey era, ya sabes, del tipo celosa, dijo Beckles a la policía. Pero cuando los hombres estaban solos, Little se jactaba. Decía, ya sabes, que le gustaría llevar a mujeres a lugares y, tú sabes, tener sexo con ellas y dejarlas. Esta no era una pareja común y corriente, sino del tipo que fue clasificado como el clásico Bonnie y Clyde. Jean nunca estuvo involucrada en ninguno de sus atroces crímenes de asesinato, y no hay ninguna fuente que diga si ella estaba o no al tanto de ellos. Aurelia Jean falleció en 1988 debido a una hemorragia cerebral. Para nuestra sorpresa, su novia murió por causas naturales y sin ninguna participación de él. En el año 1982, en Pascagoula, Mississippi, Little fue acusado y arrestado por el asesinato de Melinda Rose Laprie, de 22 años. La joven había desaparecido en septiembre de 1982. De alguna manera, el jurado se negó a acusarlo de asesinato y, por lo tanto, el caso nunca llegó a juicio. Los restos óseos de la mujer fueron encontrados más tarde en un cementerio Gautier. Los investigadores de la policía no pudieron vincular a Little directamente con el asesinato de Laprie. El hermano de Laprie declaró que el personal de operaciones superiores no parecía muy interesado en resolver el asesinato de su hermana, porque en la corte no se les cree a las trabajadoras sexuales ni a los drogadictos. Laprie había recurrido a menudo a las drogas en su vida. Entonces, mientras estaba bajo investigación, Little fue trasladado a Florida para ser llevado a juicio por, adivinen, otro asesinato. Little fue llevado a juicio por el asesinato de Patricia Ann Mount, de 26 años. El cuerpo de Patricia fue descubierto el mismo mes de septiembre. Patricia era una cliente habitual del bar Maze Lounge, donde fue vista con vida por última vez. Los testigos sugieren que Little pasó tiempo con Mount la noche en que desapareció. Sin embargo, para suerte o maldición de Little, los testigos no fueron considerados creíbles. Little fue absuelto en enero de 1984 y el caso fue abandonado. Little logró salir libre y escapó de otro asesinato más. Podemos sentir un patrón aquí. El sistema de justicia nos ha fallado una y otra vez. Si lo hubieran encarcelado por su primer asesinato, 92 mujeres podrían estar deambulando libremente, teniendo una familia y viviendo una vida entera, pero obviamente tenían otros planes para ellas. Durante la investigación de los casos de asesinato, 2 prostitutas se presentaron, confesando que Little también las había agredido en 1980 y 1981. Después de ser absuelto en 1984, Little se mudó a California, donde vivió cerca de San Diego. La ciudad es conocida por su clima, playas y vida silvestre, pero obviamente Samuel Little no estaba en San Diego por las atracciones turísticas. En octubre de 1984, Little fue arrestado una vez más por asalto, secuestro
y estrangulamiento de una mujer de 22 años llamada Lori Barros. Afortunadamente, ella sobrevivió a los avances físicos de Little y fue una de las mujeres que se presentaron e informaron a las autoridades sobre el acto malicioso de Little. Lori Barros, la mujer que fue atacada por el asesino en serie más prolífico de Estados Unidos, habló sobre su horrible experiencia cercana a la muerte. Según Lori, estaba camino al trabajo cuando Little la atacó desde atrás, la estranguló y luego la llevó arrastrada hasta su auto. Se detuvo detrás de mí. Pude escuchar algo. Creo que solo me paralicé en el lugar. Bueno, él ya había salido de su auto y me estranguló y me arrastró hasta su auto. Qué locura es pensar que nadie está seguro en ningún momento del día. Cualquier cosa puede suceder en cualquier lugar. Para ella, era solo un día normal y rutinario de ir a trabajar. Nunca en sus pensamientos más locos se imaginó ser secuestrada en la calle. Es realmente escalofriante, pero lo peor aún está por llegar. Después de ser metida en el auto del asesino en serie, la llevó a un estacionamiento abandonado que se usaba como sitio de depósito de basura, donde él la arrastró tomada desde el cuello hasta la parte trasera del auto, ató sus manos detrás de su espalda y la obligó a besarlo. Lori, por supuesto, intentó alejarlo, lo que enfureció a Little, y él la comenzó a estrangular. Mientras explicaba el incidente, Lori dijo que Little comenzó a controlar su respiración con toda su mano alrededor de su cuello, con el pulgar en el medio. Durante el ataque, Lori se dio cuenta de que la intención de Little no era tener relaciones sexuales con ella a la fuerza, sino matarla. Comenzó a entrar y salir de su conciencia. Cuando volvió a estar consciente, Little le pidió que tragara. Recuerdo que mis zapatos me quitó mis zapatos y prácticamente solo empujó mi cabeza hacia abajo, en el asiento trasero, para que me acostara. Me había quitado las medias de nylon y las usó para atarme las muñecas detrás de la espalda. Traté de aceptar eso y actuar como si fuera simplemente normal, como si lo estuviera disfrutando. Bajó sobre mi cuello con los pulgares y yo estaba como, estoy jodida. Me dijo, me gusta cuando tragas, y no tengo ningún recuerdo después de eso. Fue entonces cuando estaba fuera. Mi reacción natural entonces fue pelear, y eso simplemente lo hizo esforzarse más. Era un juego para él, recordó Barros. También es importante señalar que Lori Barros era una trabajadora sexual, como la madre de Little. Después de que Little terminó con Lori, la arrojó fuera de su auto y simplemente se fue. Eso parece un poco familiar, ¿cierto? Sí, su propia madre arrojó a Little a la calle. Explicando este terrible encuentro, Lori dijo que se hizo la muerta durante 30 minutos, antes de por ende levantarse, porque tenía miedo de que Little todavía estuviera en los alrededores. Trató de avisar a los conductores que pasaban, pero dijo que nadie la quería ayudar. Entonces se dirigió a una cabina telefónica para decirle a una amiga que fuera a recogerla. En las siguientes horas, su amiga la recogió y la instó a presentar un informe policial sobre el incidente. Fue entonces cuando Lori se acercó a las autoridades y les explicó el incidente con Little, la asfixia, el lugar y su auto, el Thunderbird. Fueron exactamente 30 días después que creí que iba a intentar asesinar a la siguiente chica, en el mismo lugar, de la misma manera, y la policía lo atrapó en el acto. Cuando se le preguntó sobre el motivo de la apertura del caso, Lori respondió, le debo más a esas mujeres que simplemente huir. La policía de San Diego a menudo patrullaba este lote abandonado, ya que a menudo se usaba para drogas y prostitución. La policía también había leído sobre el incidente de Lori y decidió vigilar este vertedero ilegal, con la esperanza de encontrar al sospechoso. Entonces, una noche de octubre, 2 oficiales de policía, el oficial de San Diego, Wayne Spies, y su compañero, Lou Tumagni, estaban buscando a un presunto delincuente y se encontraron con un incidente terrible. Los policías vieron un Ford Thunderbird estacionado en el estacionamiento e identificaron el auto a partir del informe del sospechoso. El oficial Spies vio a un hombre de color saliendo de su auto, subiéndose los pantalones. Sacaron sus linternas y fueron a inspeccionar el auto. Cuando la policía iluminó el asiento trasero, se encontraron con un espectáculo atroz. En el asiento trasero encontraron a una mujer negra, desnuda, inconsciente, golpeada y cubierta de sangre por todas partes. La mujer era Tonya Jackson. No detuvimos, encendimos las luces y había un T-Bird negro, un Ford Thunderbird 1976, que coincide con nuestra descripción del auto de Little, le dijo el oficial Spies a los reporteros.
Tan pronto como se encendieron los faros, vimos que la cabeza de Little emergió. Saltó fuera del auto por el lado del pasajero y nos saludó con la mano. Podías verlo jugueteando con su pantalón mientras se lo subía. Ambos estábamos fuera del auto en este punto, y le dije, «Oye, necesito hablar contigo». Spies continuó, pero él solo estaba tratando de apresurarnos como si todo estuviera bien. «Mi novia y yo estamos estacionados aquí teniendo sexo, y nos vamos ahora. Pero no íbamos a dejar que se fuera sin descubrir qué estaba pasando realmente. Así que, recapitulemos. Solo un mes después del incidente de Lori, Little fue encontrado nuevamente en el asiento trasero de su auto con otra mujer inconsciente. Esta mujer fue atacada de la misma manera, también estrangulada y agredida, en el mismo lugar que el intento de asesinato de Lori Barros. Explicando el espantoso incidente, la policía también afirmó que cuando encontraron a la mujer negra, tenía una pierna en el asiento, mientras que la otra estaba en el asiento del pasajero trasero. Su cabeza y su torso estaban apretados contra el piso en la parte trasera. Tenía moretones en todo el cuerpo, cara, cuello, labios, y la boca se veía muy golpeada. Sus ojos se habían vuelto blancos hacia el cráneo. El oficial de policía inicialmente pensó que la mujer estaba muerta, hasta que comenzó a jadear y a tragar aire. Tenía mucho trauma en la cara, dijo que estaba muy traumatizada y tenía miedo de mí y mi compañero, porque no podía ver. Afortunadamente, Tonya sobrevivió y con razón testificó contra Little. Little fue arrestado y acusada de secuestro, delitos sexuales e intento de asesinato. Tonya Jackson también era una trabajadora sexual. Little no mostró ningún remordimiento por la mujer que acababa de violar. Él mencionó que no entendía para qué estaba ahí y que ella solo estaba jugando. Dijo que no la dejaría ir hasta que cumpliera todas sus necesidades y que ella merecía la paliza. Según Little, la mujer lo engañó y él la agarró en defensa propia. Ella negó las acusaciones sexuales, pero dijo que le dio una patada para alejarlo. En su mente, todo fue en defensa propia, dijo Spies. Acordaron tener sexo y ella no le estaba dando lo que él quería. Él no mostró ningún remordimiento. Él estaba realmente enojado porque lo interrumpimos. Él reveló exactamente quién es y de quién se trata. No hay cualidades redentoras en Samuel Little y está exactamente donde necesita estar ahora mismo, detrás de las rejas. Más tarde, Little le preguntó con indiferencia al oficial, ¿la perra lo logró? Ahora debes estar pensando que lo habrían encerrado durante años, ¿verdad? La policía y los fiscales también pensaron lo mismo. Quiero decir, la policía lo había atrapado con las manos en la masa. La policía fueron los testigos, pero una vez más se equivocaron. Little sabía cómo vencer este tipo de casos. Cuando lo interrogaron durante el juicio, Little dijo que la mujer intentaba robarle el dinero y lo engañó. Insistió en que en medio de una transacción sexual consensuada, se peleó con la mujer y comenzó a golpearla, y ese fue su único crimen. Se mantuvo repitiendo, ella me engañó, me atacó y yo estaba luchando contra ella. Estas declaraciones fueron suficientes para que el jurado entrara en conflicto. El jurado creyó que el asesino en serie era más que la trabajadora sexual. El jurado no quería arriesgarse a otro juicio, por lo que se negaron a condenar a Little por estos graves cargos. Little se declaró culpable de los cargos de agresión, y los fiscales aceptaron que fuera arrestado, no por uno, sino por 2 intentos de asesinato, y aún así no enfrentó ninguna consecuencia grave. Estaba devastado, comentó Gary Rampel, quien estaba trabajando en el caso en la oficina del fiscal de distrito del condado de San Diego. Él es probablemente el peor tipo al que he procesado. Y por alguna razón, nuevamente, en febrero de 1987, Little salió libre. Poco después de su liberación, su primera víctima en Los Ángeles fue asesinada. Little luego se mudó a Florida y continuó su ola de asesinatos, matando a más de 10 mujeres. ¿Por qué no lo haría? No es como que simplemente lo hayan restringido y puesto tras las rejas. Es una locura como Little logró escapar por los pelos una y otra vez. Cuando lo arrestamos, esto fue antes del ADN, explicó Spies. Podíamos tomarle muestras, pero durante ese tiempo, no era como si hubiera una base de datos donde pudieras enviar algo de ADN y eso te conectara con otros casos. Es por eso que pudo continuar durante tanto tiempo. En sus entrevistas finales con equipos de fiscales, oficiales de policía y abogados defensores, Little dijo que apuntaba intencionalmente a mujeres que serían fáciles de pasar por alto si desaparecieran de la nada, mujeres que nadie extrañaría, mujeres que no tuvieran familia, mujeres que no serían consideradas creíbles en la corte, mujeres a las que no se les creería
mujeres que no podrían ganar un caso, mujeres con bajo coeficiente intelectual, mujeres con problemas de salud mental, mujeres vulnerables, mujeres que viven en los márgenes de la sociedad, mujeres de color, mujeres drogadictas, mujeres trabajadoras sexuales, mujeres que él consideraba insignificantes. Little, como se mencionó antes, era boxeador, así que él noqueaba a estas mujeres con un solo golpe. Las estrangulaba, arrojaba sus cuerpos a algún lugar y simplemente se iba de la ciudad. Era como si fuera un juego para él. Estas mujeres eran peones y él era el rey, pero solo él ganó. Ambas mujeres eran trabajadoras sexuales y ambas habían testificado contra él, pero al igual que todos los asesinos en serie organizados, Little sabía lo que estaba haciendo. Logró escapar, logró seguir matando a otras mujeres. Esta investigación sacó a relucir otro caso similar, presentado casi una década antes. Casi 10 años antes del incidente de Los Ángeles, Little fue encontrado en una posición similar. En septiembre de 1975, la policía se encontró con una escena muy similar a la descrita anteriormente. A plena luz del día, poco antes del mediodía, los agentes encontraron a una mujer negra de 22 años, desnuda, gravemente golpeada y magullada. La mujer había estado golpeando frenéticamente la puerta trasera de una casa ubicada en Sunset Hills. Informó a la policía que acababa de regresar a casa después del desayuno cuando fue atacada por detrás. Un hombre la agarró y le puso una cuerda alrededor del cuello. La arrastraron dentro de un Chevy Impala negro y la golpeó hasta que se desmayó. Cuando recuperó el sentido, la obligó a practicarle sexo oral y asquerosamente se aprovechó sexualmente de ella a la fuerza. Afortunadamente para ella, el hombre se quedó dormido en el auto y aprovechó la oportunidad, y tuvo que correr para salvar su vida. La policía fue a revisar el sitio dado por la mujer. Al poco tiempo, encontraron el auto, todavía estacionado en la carretera, con un hombre negro dormido en el asiento trasero. Pero por supuesto, Little negó los crímenes sexuales e insistió en que acababa de golpearla, porque se había puesto furioso cuando la mujer sugirió un acto sexual lascivo. Él afirmó que ella era una trabajadora sexual y que le había pagado $20 por sexo y drogas. Él no negó la agresión, solo fueron los delitos sexuales lo que negó. La policía encontró el cordón negro y la ropa de la mujer. Little fue acusado de delitos sexuales y sodomía y fue arrestado. La mujer estaba dispuesta a testificar, pero los fiscales la declararon no creíble. Los fiscales mencionaron que debido a su adicción a la heroína, no era probable que los jurados le creyeran. Los fiscales temían que no ganarían el caso, por lo tanto, teniendo en cuenta las circunstancias, los fiscales hicieron un trato. Ellos decidieron retirar los cargos de agresión con intención de violación, considerando que Little se declararía culpable y aceptaría una sentencia de 3 meses, junto con una multa de $100. Siendo la víctima de una agresión sexual, la mujer quería mantener su identidad oculta. El asesino en serie cumplió 3 meses y quedó libre en Navidad. Hasta ahora, él había estado en el tribunal por los delitos sexuales y el intento de asesinato de 3 mujeres y 2 asesinatos reales. El tribunal conocía estos casos y aún así no enfrentó ningún cargo grave. Es sorprendente que después de todo esto, todavía se las arregle para cometer más asesinatos cuando no se le debería haber permitido volver a ver la luz del día. Pero el mal tuvo que ser detenido en algún momento. El pasado de Little lo atrapó. No lo suficientemente pronto, pero más vale tarde que nunca. Little fue arrestado por posesión ilegal de crack. Los detectives rastrearon a Little a través de sus pagos de seguro social hasta Louisville, Kentucky. Los alguaciles estadounidenses enviaron a un grupo de trabajo para su arresto. El 5 de septiembre de 2012 se marcó el día en que el malvado asesino sádico quedó atrapado, mientras dormía una siesta y residía en un refugio para personas sin hogar, en Louisville, Kentucky. Cuando fue arrestado por cargos pendientes de drogas, fue transportado a Los Ángeles para enfrentar los cargos de narcóticos de 2009. En ese momento, era normal recolectar y usar evidencia de ADN en casos penales, pero lo que encontraron en el ADN es asombroso. A Little le hicieron una prueba de ADN, lo que resultó en su conexión con 3 asesinatos entre 1987 y 1989. Carol Eileen Elford, 13 de julio de 1987. Guadalupe Duarte Apodaca, 3 de septiembre de 1987. Audrey Nelson Everett, 14 de agosto de 1989.
Todas estas mujeres fueron asesinadas y arrojadas a las calles de Los Ángeles, donde fueron encontradas. El ADN coincidía con el semen en la ropa de 2 de las víctimas de asesinato y las marcas de huellas dactilares en la tercera. Esto era mucho más grande que los cargos de narcóticos. La policía ahora tiene evidencia de ADN. Este monstruo por fin puede ser derrotado. Carol Eileen Elford fue la primera mujer que Little asesinó en el sur de Los Ángeles, California. Anteriormente, las 2 trabajadoras sexuales ya habían testificado en su contra por delitos sexuales e intento de asesinato, pero no se presentaron cargos graves contra Little debido a pruebas insuficientes. Aunque Little cumplió algún tiempo en prisión por agresión agravada, pero de nuevo, lo dejaron ir. Después de salir de la cárcel, Little regresó a su modus operandi y Elford fue su próximo peón. Fue encontrada muerta en un callejón el 13 de julio de 1987. La mujer afroamericana de 41 años fue descubierta desnuda de cintura para abajo, con la camisa levantada sobre su sostén y usando solo un calcetín. Al lado de su cuerpo había marcas de arrastre que sugerían que fue asesinada en otro lugar. Fue arrastrada y arrojada en el callejón. Además, había recibido múltiples heridas que indicaban que la golpearon en la cabeza y luego la estrangularon hasta morir. Elford tenía moretones en la línea de la mandíbula, dentro y alrededor de los ojos. Hemorragias, rasguños y abrasiones eran visibles alrededor de su cuello y espalda, causados por las uñas. Una autopsia reveló que Elford tenía hemorragias en la laringe y el hueso hioides, debido a la asfixia. Los informes de toxicología mostraron que Elford había consumido alcohol y cocaína antes de ser asesinada. El ADN encontrado en el sostén de Elford coincidía con el ADN recolectado. El 3 de septiembre del mismo año, se produjo otra tragedia. Los agentes de policía recibieron otra llamada informándoles de un homicidio en un garaje abandonado. Un joven descubrió a una mujer de 46 años, asesinada a golpes y arrojada medio desnuda. La mujer, identificada como Guadalupe Apodaca, estaba nuevamente desnuda de cintura para abajo, con abrasiones en el cuello causadas por uñas, sangrando alrededor de los ojos, especialmente en el blanco de los ojos. Tenía moretones en los ojos, nariz, garganta y cuello, una fractura de hueso hioides y laringe. Los moretones en su lengua sugirieron que la había mordido durante las convulsiones que sufrió debido al estrangulamiento manual. El examen interno también mostró sangre en su cavidad anal, debido a los informes de agresión sexual. Los reportes también sugirieron que la mujer había ingerido drogas y alcohol antes de su muerte. La ropa que le quitaron contenía una muestra de semen cargada del ADN de Little. El 14 de agosto de 1989, la policía recibió otra llamada. Había habido un homicidio detrás del estacionamiento de un club nocturno en Los Ángeles. Los oficiales encontraron a una mujer caucásica, asesinada y tirada a la basura como una muñeca golpeada usada. La mujer estaba desnuda de cintura para abajo, con la sudadera puesta sobre ella. Nuevamente había marcas de arrastre alrededor de su cuerpo, específicamente en la parte trasera y en los talones de los pies. Ella había sido asesinada en otro lugar y fue arrastrada hasta el lugar actual. Se trataba de una mujer de 35 años llamada Audrey Nelson. La autopsia reveló hematomas en la parte frontal del cuello y el hueso hioides, una hemorragia grave en los músculos de la garganta. El lado derecho de su cuello estaba cubierto con algunas marcas de uñas, lo que demuestra que había sido estrangulada y asfixiada hasta morir. Audrey también había sufrido un traumatismo contundente. Se detectaron hematomas graves debajo de la piel y por encima de la piel, que se extendían hasta los músculos del pecho, el abdomen y la columna. Además, los informes de la autopsia mostraron que Audrey fue golpeada en la parte superior del abdomen, con tal fuerza que le rompió la columna vertebral. Sin embargo, Audrey había luchado por su vida y en su desesperación, había agarrado algo que trajo justicia a su familia y ayudó a poner a un asesino en serie tras las rejas, el ADN debajo de sus uñas. El recorte de uña de su mano izquierda contenía partículas de sangre que coinciden positivamente con la de Little's. Audrey, una ex víctima de Little, siguió siendo una luchadora hasta el final. En la corte, la hija de Audrey Nelson, Pearl, dijo que se suponía que su madre se reuniría con ella y que Audrey estaba en Los Ángeles solo para encarrilar su vida. Ella poco sabía que Los Ángeles sería donde la perdería, a manos de Samuel Little. En el juicio, la ahijada de Guadalupe Apodaca, Mary Frías,
le expresó al tribunal que Little no tenía conciencia ni alma, a lo cual él respondió: «Yo no lo hice». María respondió: «Dios te juzgará». El hijo de Apodaca, Tony Sombrano, le dijo enojado a Little: «Tomaste algo muy querido para mí, la cagaste a lo grande, lastimaste a mi mamá». «Yo no le hice nada a tu mamá», Little le respondió. La policía había construido un caso sólido como una roca de delitos sexuales, agresión y asesinato contra Little. Los investigadores tenían una pista en docenas de casos sin resolver entre los años 1970 a 1990. El caso Laprie fue también reabierto después de que Little fuera acusado. En septiembre de 2014, Little fue juzgado por el asesinato de Elford, Apodaca y Nelson. Little siguió negando sus cargos y mantuvo su inocencia incluso el día del veredicto. Little fue declarado culpable y sentenciado en la prisión estatal de California a 3 cadenas perpetuas, sin la posible capacidad y libertad condicional. Él siguió negando los cargos, incluso interrumpiendo a un familiar de la víctima para decir que no había matado a nadie. Little leyó una declaración mencionando que había sido condenado basándose en testigos de línea que fueron entrenados por mentirosos. Esperaba conseguir un nuevo juicio. «La obsesión por etiquetarme como un asesino en serie sin ninguna prueba», dijo, «era un linchamiento legal». 2 de los miembros del jurado que estuvieron presentes en el juicio de sentencia declararon que todas las pruebas en contra de Little eran abrumadoras, especialmente la evidencia del ADN debajo de las uñas de Nelson. Los miembros del jurado dijeron que alcanzaron fácilmente un veredicto a las pocas horas sin dejarse influenciar por las declaraciones del asesino en serie. Hubo un rugido de aplausos por parte de las familias de la víctima cuando Little salió del tribunal. El sádico asesino en serie levantó su puño izquierdo sobre su cabeza en respuesta. Pearl Nelson, la hija de Audrey Nelson, quien nunca se reunió con su madre, dijo: «Espero que se pudra para siempre». Cuando llegó el 2018, Little comenzó a ser interrogado por el Texas Ranger, James Holland. Este Ranger era conocido como un susurrador de asesinos en serie. La primera vez que Holland conoció a Little, le dijo que estaba en la prisión justo para una visita. Para obligarlo a confesar, el Ranger siguió tratando de acariciar el ego del asesino en serie, diciendo que era una persona fascinante de la que la gente no sabía nada. Le dijo que la gente estaba interesada en saber sobre su vida. El entrevistador hizo creer a Little que le tenía cariño, llamándolo Sammy. Se limitaba al círculo interno de Little. Al principio no obtuvo una confesión. Holland le ofreció a Little una instalación carcelaria como una habitación de hotel, con la televisión, M&M's, comida de McDonald's, lo que él quisiera, incluido un estudio de arte. A Little le gustaba dibujar. Incluso sugirió que podrían renunciar a la pena de muerte por cualquier delito que confesara, todo a cambio de contar su historia. Holanda y Little se unieron con el tiempo, en Texas. Le gustaban los refrescos y los apodos dados por sus padres. El gusto de Little por Holland creció. Pronto, como una tubería a punto de estallar, habló sobre su lado oscuro y confesó todo el mar de sus asesinatos por estrangulamiento que ocurrieron en 19 estados diferentes, en la línea temporal de 1970 y 2005. Una hora después de la reunión, Little admitió haber asesinado a Denise Brothers. Después de que las confesiones empezaron a fluir, Little le contó a Holland sobre su primer asesinato en Houston, en 1970, y su último, Nancy, en 2005. Little dijo que había perdido la cuenta de las mujeres después del número 84, pero según sus estimaciones, había asesinado alrededor de 10 o 20 más. Little siempre tenía una sonrisa melancólica en su rostro mientras recordaba los casos, como si estuviera disfrutando recordando los buenos viejos tiempos. Entonces me salí del auto, la golpeé y la drogué para que se quedara ahí, y nos topamos con un poco de agua mientras estábamos corriendo. La solté y ella cayó boca abajo. Ahora él hablaba francamente, casi orgulloso de sus crímenes. Este hombre extinguió y traumatizó innumerables vidas. Permaneció indiferente y casi disfrutando de su narración. Holanda entrevistó extensamente a Little entre junio de 2018 y diciembre de 2020. En alrededor de 700 horas de entrevistas, Little proporcionó detalles insoportables de sus víctimas que solo un asesino podría recordar. Era increíble lo mucho que Little recordaba sobre los incidentes. A pesar de ser una persona mayor y tener múltiples problemas de salud, Little recordaba todos y cada uno de los detalles insoportables.
Recordaba cómo eran sus víctimas, el color de su piel, qué tan altas eran, cuánto pesaban, qué llevaban puesto y las cosas que decían. Podía recordar cómo conoció a cada víctima, cómo las mató, dónde las mató y dónde las arrojó. A veces se confundía con las fechas y los nombres, pero aparte de eso, tenía una notable memoria. Incluso después de varias décadas, era como si mantuviera a sus víctimas con él. A Little le gustaba dibujar. Al Texas Ranger que entrevistó a Little se dio cuenta de esta tendencia y le proporcionó materiales de arte detrás de las rejas. Tenía suficiente habilidad artística para reproducir los rostros de las víctimas. Junto con las confesiones, Little produjo una serie de dibujos de colores, dibujos de más de 30 de sus víctimas. Sus pinturas y bocetos mostraban que tenía memoria fotográfica. Los oficiales de policía esperaban que los bocetos ayudaran a coincidir con las confesiones de víctimas no identificadas, pero solo dibujó el rostro y el cuello de las víctimas, que solo muestra su obsesión con los cuellos. Uno de los retratos ayudó a resolver un caso sin resolver en Akron, Ohio. Digo, si puedo ayudar a sacar a alguien de la cárcel, entonces Dios podría sonreírme un poco más, dijo. Mientras que algunos criminales tienden a exagerar sus crímenes, se descubrió que las confesiones de Little eran extremadamente creíbles. Su confesión asombró a los investigadores. Se ha demostrado que nada de lo que dijo fue incorrecto o falso, declaró Holland. Hubo un caso de asesinato que no contenía evidencia física, pero Little mencionó la última comida de la mujer. El informe de la autopsia mostró contenido estomacal, que coincidía con la confesión de Little. Uno de los casos se resolvió después de que Little mencionara que la víctima usaba dentaduras postizas. Otro asesinato se resolvió al afirmar que mató a la víctima cerca de unos arcos de aspecto inusual, en Florida. Él recordó a una víctima que tenía 25 años, ojos azules, cabello rubio corto y apariencia hippie. Este hombre había asesinado a casi 100 mujeres. Desde entonces, ha quedado claro que este era el asesino en serie más mortífero que los Estados Unidos habían visto jamás. Este asesino fue apodado como el asesino del estrangulamiento y el derrame cerebral. El 13 de noviembre, el fiscal de distrito de Texas y la oficina del sheriff del condado de Wise, en Texas, anunciaron que Little había confesado docenas de asesinatos y que había cometido más de 90 asesinatos en muchos estados. El 15 de noviembre de 2018, Little confesó el asesinato de Brenda Alexander en Alabama. En 1979, el estrangulamiento de una mujer no identificada en 1982 y el estrangulamiento de Fredonia Smith, de 18 años. El 19 de noviembre de 2018, Little confesó muchos asesinatos, incluido el asesinato de Julia Critchfield, en 1978. Él estranguló a Julia, de 36 años, y la arrojó a un acantilado. El mismo día, Little también confesó los asesinatos de Evelyn Weston, de 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado a principios de 1978, cerca de Fort Jackson. Rosie Hill, de 20 años, en Florida, en 1982. Y Nancy Carroll, de 26 años, en Tupelo, en 2005. El asesino confesó el asesinato de una mujer en Cleveland, en 1977 o 1978. Fue encontrada en Willoughby Hills, Ohio, el 18 de marzo. La mujer no identificada era negra y tenía entre 17 y 35 años. El cuerpo fue descubierto tirado en una pendiente cubierta de hierba, cerca de un área boscosa con cerca alrededor. Un hombre que estaba paseando a su perro cerca descubrió el cuerpo. Los únicos restos en el cuerpo del esqueleto eran algunas joyas y algo de ropa. Los rostros, los nombres y las tragedias siguen y siguen. Little viajó por todo el país en diferentes autos en los que vivía, lo que hacía difícil rastrearlo y reconocer su patrón de asesinato. Robaba para ganarse la vida y se financiaba parcialmente con los beneficios del seguro social cobrados a través de tarjetas prepagas de Walmart. Cuando estaba de humor, Little escogía a su víctima. Ya sabemos que Little se aprovechaba de cuando las mujeres vivían en los límites de la sociedad, como las drogadictas o las prostitutas. Little mató a sus víctimas en circunstancias que dejaron muy pocas marcas reveladoras. Cuando Little comenzó a derramar las confesiones, confesó que su primer asesinato fue en Miami, en 1970, una mujer de 33 años llamada Mary Brosley. La madre alcohólica de 2 hijos fue conducida a través de la Ruta 27.
donde la estranguló y luego la mató. Mientras hablaba con el investigador, el asesino en serie mencionó que tenía un fuerte deseo de estrangularla y perdió el control. Mary había estado muerta durante semanas antes de ser descubierta. Un hombre y su hijo adolescente estaban cazando cuando se encontraron con una tumba poco profunda. Encontraron el cuerpo de una mujer que no tenía identificación y estaba más allá del reconocimiento físico. Cualquier evidencia había sido degradada. Los informes encontraron una gran cantidad de alcohol en su sistema y se pronunció el caso como sospechoso. Dijeron que era posible que simplemente cayera muerta por intoxicación por alcohol, aunque claramente alguien había cavado el suelo y enterrado el cuerpo. No fue etiquetado como un homicidio. En noviembre de 2018, en Opelousas, Luisiana, Little confesó otro asesinato. En enero de 1996, Melissa Thomas, de 24 años, fue encontrada muerta bajo un árbol de nuez, en el cementerio de una iglesia bautista. Little le dijo a los investigadores que conoció a Melissa en la calle y se dirigieron juntos al cementerio para consumir drogas. Little la llevó a su auto y se mudaron en el asiento trasero para tener sexo. Little se sintió atraído por su cuello y comenzó a acariciarlo. Little mencionó que Melissa comentó: ¿Por qué sigues tocando mi cuello? ¿Eres un asesino en serie? Eso no le gustó a Little y lo enfureció, y en consecuencia, estranguló a la mujer hasta la muerte. Durante la investigación, los detectives descubrieron que Little conocía muy bien el pueblo de Opelousas, incluyendo sus calles, bares y cementerios. Otra de las confesiones coincidía con el asesinato de Brenda Alexander. El 26 de agosto de 1979, una mujer de 23 años fue estrangulada, golpeada y asesinada en Phenix City, Alabama. Su cuerpo fue descubierto desnudo, con la excepción de un reloj Timex. Ella fue arrojada en una zona boscosa. El depredador había conocido a Alexander en un club de baile, en Columbus. Se conocieron y abandonaron el club nocturno juntos. Samuel la estranguló y lastimó cuando subieron al auto, tomando su vida. El capitán de la policía dio una pista del comportamiento del asesino en serie mientras describe cómo subía a sus víctimas a su auto. Juntó sus manos, sonrió y dijo: «Sabía que ella era mía». Después de sus confesiones, ahora había una cantidad abrumadora de evidencia contra Little. La policía tenía evidencias y testimonios de los sobrevivientes del ataque. La detective Roberts y sus detectives compañeros comenzaron a abrir otros casos sin resolver, trabajando en cada pieza de evidencia, pelando la cebolla, una capa a la vez. La monstruosa historia del asesino en serie. En muchos casos, los funcionarios lograron conectar al asesino en serie con casos anteriores de crímenes sexuales brutales, agresiones y asesinatos. El asesino en serie creyó durante décadas que no sería atrapado, ya que nadie se daba cuenta de sus víctimas. Little se dirigió a personas que viven en los márgenes de la sociedad y les dijo a los investigadores: «No voy a ir al vecindario blanco y elegir a una pequeña adolescente». Se desperdiciaron muchas oportunidades de llevar a Little ante la justicia para poner fin a estos asesinatos. La indiferencia y la parcialidad del sistema de justicia son evidentes en este caso, y a muchas personas les costó la vida. El teniente de policía, Darren Bersiga, que trabajó en casos sin resolver, confirmó que la raza y la profesión de la víctima, de hecho, influyeron. Si era una mujer afroamericana y estaba involucrada en cualquier tipo de prostitución o asuntos legales, simplemente no tratamos esos crímenes como crímenes. Para ser completamente honesto contigo, testificó el teniente en la corte, en el sur de Mississippi, en 2014. La periodista Gillian Loren, que obligó a confesar a Little, se familiarizó de alguna manera con los asesinatos. Little le dijo a la periodista: «Nunca maté a senadores, ni gobernadores, ni periodistas elegantes de Nueva York, nada de eso», refiriéndose a Loren. Continuó: «Si te matara, estaría en todas las noticias. Me quedé en el gueto». Él concluyó que los casos de asesinato de mujeres así serían menos atendidos por el sistema de justicia. Él no era como otros asesinos en serie de los que hablamos, que mostraron remordimiento por sus víctimas. Samuel Little no lo hizo. Los investigadores tuvieron que investigar mucho en los casos sin resolver para coincidir con estos hallazgos. Los ataques de Little no se trataban de muerte ni asalto, se trataba solo de poder para él. Le gustaba controlar a estas mujeres, controlando su respiración, dominándolas, controlando si viven o mueren. Le gustaba jugar a ser Dios. Se divertía viendo a estas mujeres con dolor.
luchando por respirar, entrando y saliendo de la conciencia. Atraía a las mujeres con una oferta de dinero en efectivo y drogas. Una vez que fueron atraídas, el exboxeador las atacó, dándoles un golpe atronador que las dejaría sin sus sentidos. Una vez que terminara, simplemente arrojaría los cuerpos medio desnudos a la basura, como un maniquí de tienda usado. Little no mostró ningún remordimiento por sus víctimas. Durante el aspecto sexual de la agresión, Little mantenía consciente a la mujer, expresando que le gustaba sostener a las víctimas en sus brazos mientras lloraban. El asesino asfixiaba y golpeaba a la víctima, usaba una mano para estrangular a la víctima y la otra para complacerse a sí mismo. Little obtenía placer al prolongar el proceso de asesinato, al prolongar el sufrimiento de la víctima. Los investigadores afirmaron que la golpiza que recibieron estas mujeres fue tan brutal que una autopsia mostró que una víctima fue golpeada con una fuerza tan poderosa que le rompió la columna vertebral. Los cuerpos se encontraron mucho después del momento de la muerte, cuando los signos de estrangulamiento habrían desaparecido y nada más que los huesos quedaban. Mientras hablaba con la periodista Lauren, Little especificó que nadie podía entender el amor que tenía en su corazón por sus bebés. No, el asesino en serie no está hablando de ningún niño que tenga, se estaba refiriendo a las mujeres que ejecutó. Le dijo que adoraba a todas sus bebés. Dijo, me gusta besarlas y abrazarlas, ya sabes, y amarlas. Según él, lo único que lo hizo sentir vivo en el agujero negro fue pensar sobre estas mujeres. Día tras día, le contaba a la periodista y volvía a todos los asesinatos, sacándolos de su memoria. ¿Cómo se sentía matarlas?, preguntó la periodista. Se sentía como el cielo. Se sentía como estar en la cama con Marilyn Monroe. Little mencionó eso como un niño. Él no pensaba en las mujeres como humanas que comían, dormían e iban al baño. En su mente, las mujeres eran ángeles. Eligió mujeres cuyos ojos ya estaban medio muertos. Según Little, estas mujeres habían estado esperando que él apareciera y terminara el trabajo, y les estaba haciendo el favor. Little se consideraba un ángel de la misericordia, enviado por el dios de la eutanasia. Otras veces se creía poseído por el diablo. Accesible, débil y atractivo, la categoría más elegida por los asesinos en serie. Samuel Little había conseguido sus perfectas trabajadoras sexuales. Eran accesibles, atractivas y débiles. Este hombre enfermo era un sádico sexual que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaban tan arruinadas y sin hogar y caminaron directamente hacia mi telaraña, dijo Little, en 2019. Samuel Little llegó al final de su carrera asesina en 2012, cuando fue arrestado por el asesinato de 3 mujeres de California, a finales de la década de 1980. Little confesó haber matado a 93 mujeres entre 1970 y 2005. Muchas de las víctimas de Little permanecen sin identificar y solo se conocen sus rostros a través de los bocetos en color hechos por el asesino. Little murió a los 80 años, el miércoles 30 de diciembre de 2020, en un hospital de California, mientras cumplía 3 cadenas perpetuas. El hecho de que Little confesara todos estos asesinatos no significa que cada uno de ellos estuviera cerrado. Hubo muchas muertes desconocidas en Estados Unidos que nunca pudieron vincularse con ningún perpetrador. La mayoría de las víctimas tampoco fueron declaradas como homicidios. Fueron etiquetadas como sobredosis o muertes accidentales. Estos casos fueron descartados a pesar de los claros signos de agresión física y sexual y estrangulamiento manual, solo porque estaban en la industria del sexo o tenían drogas en su sistema. Los oficiales de policía habían tomado una medida poco ortodoxa al publicar las confesiones del asesino en serie, junto con los bocetos coloreados por internet, con la esperanza de obtener pistas sobre las mujeres no identificadas y darles a las familias de las víctimas un cierre. Casi la mitad de las víctimas de Little residían en el sureste, en el momento de los asesinatos, y muchos de estos casos permanecen abiertos en parte, debido a que las víctimas son desconocidas, y en parte, debido a que los casos no tienen comparación. El FBI todavía está trabajando para conectar las confesiones de Samuel Little con los asesinatos que ocurrieron en todo Estados Unidos. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,